Buen día a todos, nosotros somos el grupo número 2 de la clase de informática de segundo de bachillerato técnico profesional. Hoy les vamos a hablar sobre la clasificación de los sistemas de procesamiento de datos, empezando principalmente sobre los sistemas de procesamiento de datos por tarjetas perforadas. Bien, en los inicios de la tecnología informática, las herramientas para la recolección y análisis de la información se eliminaban a láminas de cartulina con códigos binarios que eran insertados en las computadoras de los años 60 y 70. Las tarjetas perforadas tuvo su primera utilidad en el campo textil, específicamente en las máquinas de Joseph Mary Jacquard para elaborar tejidos en el año de 1801. Pero bien, ¿qué son las tarjetas perforadas? Las tarjetas perforadas es una lámina de cartulina que puede almacenar información de código binario. Esta fue la primera herramienta que utilizó la informática para ingresar información e introducciones a las computadoras en los años 60 y 70. El científico británico Charles Babbage fue quien utilizó por primera vez esta lámina en el campo de la informática, con el fin de controlar una calculadora mecánica de su invención. Sin embargo, quien usó este tipo de herramientas para el procesamiento de datos fue el americano Hermann Herrick. Actualmente, las tarjetas perforadas han sido reemplazadas por medios magnéticos y ópticos de ingreso de información. Sin embargo, muchos de los dispositivos de almacenamiento óptico, como por ejemplo el CD-ROM, también se basan en un método similar al uso por tarjetas perforadas, aunque por supuesto los tamaños, velocidades de acceso y capacidad de los medios actuales no admiten. Se refiere al procesamiento electrónico de datos que forman parte de la organización de una empresa y que solamente proporcionan servicio a otras divisiones, áreas o departamentos de la misma empresa. El proceso electrónico de datos representa el principal avance técnico logrado en el mundo de los negocios a la técnica de recolección de datos de entrada que son evaluados y ordenados para la toma de decisiones. Al hablar de procesadores electrónicos nos referimos a máquinas capaces de recibir información, procesarla y emitir resultados. Para ello se deben combinar ciertas cantidades de accesorios que, dirigida por un sistema operativo, desarrollan las actividades que el usuario desea realizar. Elementos básicos del PET, que significan procesamiento electrónico de datos, son material, el hardware, sería el CPU, las unidades periféricas de entrada y salida, el lógico, que sería el software, entre el usuario y el hardware, compuesto por un conjunto de programas que mediante su ejecución hacen funcionar al computador, y el humano, que sería human hardware, participa a todo nivel de las actividades del sistema PET. Una vez comprendidos los sistemas de procesamiento de datos por tarjetas perforadas y los sistemas de procesamiento electrónico de datos, existe el ciclo de procesamiento de datos. Este es el conjunto de pasos que la computadora sigue para recibir datos, procesarlos de acuerdo con la introducción de un programa, posteriormente mostrar la información y por último almacenarla. El procesamiento de datos consta de los siguientes pasos, los cuales se dividen en origen, entrada, procesamiento, salida, distribución. Este consiste en recoger los datos iniciales. Un registro auténtico de datos recibe el nombre de documento fuente. Un ejemplo, dentro de las actividades que realiza una empresa están las investigaciones que se realizan, ya sea a fin de tomar decisiones acerca de una situación o nuevo proyecto a efectuar. Dentro de esta etapa podemos ver las diferentes formas que emplea una compañía a fin de recolectar datos a realizar dichas investigaciones o estudios que, con la ayuda de encuestas, entrevistas, sugerencias, entre otras, en conclusión, es el proceso mediante el cual la empresa recoge un sinnúmero de datos. La entrada es la etapa inicial en la que los datos sin procesar comienzan a tomar la forma de información utilizable. En esta etapa los datos iniciales de entrada se clasifican en forma conveniente dependiendo esto de la máquina que se emplee. La entrada recolecta o recoge los datos obtenidos
en la etapa antedicha. A fin de poder cumplir esta etapa se deben seguir los siguientes pasos. Clasificación. Los procesamientos. Durante esta etapa, los datos ingresados en la computadora se procesan para su interpretación. El procesamiento se puede realizar mediante técnicas de filtrado, análisis y visualizaciones de datos, e incluso con algoritmos de aprendizaje automático, aunque el proceso en sí puede variar ligeramente dependiendo de la fuente de datos que se procesan, base de datos, redes sociales, dispositivos conectados, etc. En esta etapa, los datos de entrada se modifican para producir datos de una forma más útil. Por ejemplo, cuando se ejecuta una operación matemática en una calculadora, al ingresar los números se ejecuta la operación, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Los datos son procesados y se esperan milésimas de segundos para ver los resultados finales. Como siguiente elemento están las salidas. En esta etapa se recopilan los resultados obtenidos en el proceso. La forma de los datos de salida depende del empleo que se le vaya a dar a estos. Por ejemplo, los datos de salida pueden ser cheques de pagos para los empleados en el... Buenas tardes, yo les vengo a hablar sobre la duplicación y el almacenamiento. Como nunca sabemos qué circunstancias debemos afrontar en medio de una investigación o recolección de datos, se hace indispensable para cualquier empresa realizar copia de estos datos para evitar la información obtenida. De esta etapa lo que se busca es que se reproducen los datos de diferentes formas y documentos. Este tipo de procesamiento de datos se refiere a la replicación de registros para crear numerosas copias o archivos. El almacenamiento. La etapa final de procesamiento de datos es el almacenamiento. Una vez que se producen todos los datos de almacenamiento, su futuro, si bien es posible que cualquier información se use de inmediato, gran parte de ella tendrá un propósito más adelante. Además de los datos de almacenamiento correctamente son una necesidad para cumplir con la legislación de protección de datos con GDPR. Cuando los datos de almacenamiento correctamente, los miembros de la organización pueden acceder a ellos rápidamente, fácilmente, cuando quiera o sea necesario. Los recursos de procesamiento se almacenan para utilizar posteriormente como datos de entrada. Un conjunto unificado de datos de almacenamiento se denomina un archivo de base de datos, es un conjunto de estructura o archivo. Nuestro objetivo como grupo es darle a entender en cómo se clasifican los sistemas de procesamiento de datos, en cómo se dividen y darles a comprender el concepto básico de cada procesamiento de datos. Así es como concluimos nuestra exposición y esperamos que les haya gustado.